Bienvenidos jóvenes a la clase número 2 de raíces. ¿Qué veremos en esta clase? Veremos lo que son las raíces y la potencia de exponente racional. El objetivo de esta clase va a ser comprender la relación entre potencias y raíces. Veamos entonces y partamos con esta materia. Dice que si tengo un número que pertenece a los reales y además dos numeritos que pertenecen a los naturales, se define una potencia de exponente racional como la raíz enésima de la potencia. ¿A qué se refiere todo esto? Que si tengo una potencia cuyo exponente es fraccionario, entonces toda potencia de exponente fraccionario puede ser expresada mediante una raíz, donde el denominador del exponente se convierte en el índice de la raíz y donde la base de la potencia es la cantidad subradical y el numerador de la fracción es el exponente de esa cantidad subradical. Y además tendríamos lo siguiente. Si el índice de la raíz es un número par, entonces debemos tener bastante cuidado. Es decir, cada vez que el índice de la raíz sea un número par, 2, 4, 6, 8, 10, así sucesivamente, puede ocurrir lo siguiente. Si el índice es par, pero la cantidad subradical, es decir, el a elevado a m, es positivo, entonces el valor de esa raíz va a ser positivo, mayor que 0. Por lo tanto, cada vez que la cantidad subradical sea positiva, la raíz va a ser positiva. Ahora, ¿qué pasa con el índice de la raíz si esta es par? Cuando lo que está dentro de ella es menor que 0. Es decir, cuando el índice de la raíz es par, pero su cantidad subradical es negativa, entonces este número no va a ser un número real. Por lo tanto, nosotros diremos que cada vez que el índice sea par, pero lo que está dentro de esta raíz sea negativo, diremos que no es un número real. Por ejemplo, la raíz cuarta de 8. El índice de la raíz es par y lo que está dentro de ella es positivo. Por lo tanto, este número pertenece a los reales y el resultado va a ser positivo. ¿Qué pasa si fuera la raíz cuarta, pero fuera menos 8? ¿Ya? Al ser un índice par, la cantidad subradical no puede ser negativa. Por lo tanto, para nosotros esto no va a pertenecer a los reales. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de esto que está acá. Recién vimos el caso de que el índice de la raíz fuera par y vimos qué podría pasar en esos casos. Ahora, veremos el caso de cuando el índice de la raíz es un número impar. Si el índice de la raíz es un número impar, entonces la raíz enésima de a elevado a m será un número positivo si lo que está dentro de la raíz es mayor que 0. Y será un número negativo si lo que está dentro de la raíz es menor que 0. Veamos un ejemplo. La raíz cúbica de 8. Índice impar. 8 positivo. ¿Qué número elevado a 3 me da 8? 2. Por lo tanto, la raíz cúbica de 8 es 2. Es decir, si lo que está dentro es positivo, el resultado va a ser positivo. Ahora, índice impar, 3. Cantidad subradical negativa. ¿Qué número elevado a 3 me da menos 8? El menos 2.
Por lo tanto, cuando el índice es impar y lo que está dentro de la raíz es negativo, el resultado va a dar negativo. Eso dice lo que está aquí arribita. Veamos algunos ejemplos de lo visto anteriormente. ¿Cómo podemos expresar esta potencia de exponente fraccionario como raíz? Dijimos, ¿cierto?, que colocábamos la raíz, el denominador del exponente se convertía en el índice, la base de la potencia era la cantidad subradical y el numerador del exponente era el exponente de esa cantidad subradical. Ahora simplemente mantengo el índice y calculo la potencia. 5 elevado a 3, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Y ahí está el primer ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2. Pasar esta potencia a raíz. Nuevamente, ¿cierto? El denominador del exponente es el índice. La base de la potencia es la cantidad subradical y el exponente y el numerador del exponente se convierte en el exponente de ese numerito. Quedaría entonces la raíz cuarta, y 10 elevado a 5 es 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Eso significa un 1 y 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tengo, ¿cierto?, el resultado. Calculemos ahora la raíz cuarta de 81. El índice de la potencia es un número par y lo que está dentro es positivo. Por lo tanto, si es exacto, el resultado va a dar positivo. ¿Qué número elevado a 4 me da 81? El 3. Y está listo el ejercicio. Vamos con el ejemplo número 4. La raíz quinta de menos 32. El índice es impar y lo que está dentro es negativo. Dijimos que si el índice era impar y lo que estaba dentro era negativo, el resultado iba a dar negativo. ¿Qué número elevado a 5 me da menos 32? El menos 2. Y está listo el ejercicio. Y por último, el ejemplo número 5 dice la raíz sexta de menos 64. El índice de la raíz es par. Y dijimos que cuando el índice de la raíz era par, lo que estaba dentro no podía ser negativo. Por lo tanto, en este caso, no pertenece a los reales. Porque sí pertenece a un conjunto, que son los números imaginarios, pero que se ve, cierto, más adelante, recién en tercero medio. Bueno, continuando la clase, lo que vamos a ver ahora son algunas propiedades que se cumplen. Dice, para las raíces reales se cumple lo siguiente. Lo primero que se cumple y que por nombre lleva raíz de una raíz. ¿Qué significa? Si yo tengo una raíz dentro de otra raíz, podemos expresarlo simplemente como una sola raíz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se multiplican los índices y se mantiene la cantidad subradical. Ejemplo, aquí tengo la raíz quinta de la raíz cuarta de 2. Esto se lleva a una sola raíz, se multiplican los índices. 5 por 4, 20, y ese será mi nuevo índice, y se conserva la cantidad subradical. Veamos el segundo ejemplo. La raíz sexta de la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 5. Es exactamente lo mismo, sin importar cuántas raíces haya. Tenemos 3 raíces. Por lo tanto, lo vamos a llevar a una sola raíz aplicando la propiedad. Se multiplican todos los índices. No olvidar que en una raíz cuadrada el índice 2 no se escribe. Por lo tanto, 2 por 3, 6, y 6 por 6, 36, y se conserva el 5. Esta es la propiedad raíz de una raíz. Bueno, jóvenes, vamos con
la segunda propiedad que se cumple en las raíces reales, que es el producto de raíces. Para poder multiplicar raíces, basta con que éstas tengan el mismo índice. Es decir, si dos raíces tienen el mismo índice, yo las puedo multiplicar. ¿Cómo se hace entonces? Se conserva la raíz con el mismo índice y se multiplican las cantidades subradicales. Como por ejemplo, la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 3. Se conserva la raíz y se multiplica lo que está dentro de ella. Y al multiplicar 8 por 3 es 24. Y ahí tendría el producto de estas raíces. ¿Ya? Entonces, para multiplicar raíces, deben tener el mismo índice. Si no tienen el mismo índice, no las voy a poder multiplicar inmediatamente. Y una vez que tengan el mismo índice, se mantiene la raíz, se mantiene el índice y solo se multiplican las cantidades subradicales. Recién mencionamos que solamente se podían multiplicar raíces si tenían el mismo índice. Ahora, ¿se podrán multiplicar raíces que tienen índice distinto? La respuesta es sí. Pero obviamente vamos a tener que ingeniarlas de alguna manera para lograr que los índices sean iguales. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la raíz enésima de a elevado a m por la raíz q de b elevado a p. Entonces, para poder multiplicar estas dos raíces cuyo índice es distinto, vamos simplemente a trabajar en una sola raíz, donde el índice de esa raíz va a ser la multiplicación de los dos índices, es decir, n por q. Se coloca el a y se coloca el b. El exponente de a va a ser la multiplicación de m por q. Y el exponente de b va a ser la multiplicación de p por n. ¿Cómo se aplica esto en un ejemplo numérico? Acá tenemos una multiplicación de dos raíces cuyo índice es distinto. Por lo tanto, para poder multiplicarlas vamos a hacer lo siguiente. El índice de esta raíz va a ser la multiplicación de los dos índices que están acá, es decir, 3 por 4, 12. Coloco el 2 y coloco el 3, que son los números que están dentro de la raíz. Veamos el exponente que va a tener el 2. Para ver el exponente que va a tener el 2, se multiplica el exponente que está aquí, que es un 1, por el índice de la otra raíz. 1 por 4, 4. Lo mismo para ver el exponente del 3. Se multiplica el exponente del 3 que está aquí, que es un 1, por el índice de la otra raíz. 1 por 3, 3. Y ahora simplemente viene calcular. 2 elevado a 4 es 16 y 3 elevado a 3 es 27. Y por último, hago la multiplicación respectiva. 16 por 27 y eso da 432. Y ahí tendría, el resultado de esta multiplicación. ¿Ya? Ahí tendría el resultado de esta multiplicación. Entonces, se multiplican los índices, después mantengo el 2 y multiplico el exponente por el índice de la otra raíz, mantengo el 3 y multiplico el exponente por el índice de la otra raíz. Se mantiene el índice, se calcula la potencia del 2 elevado a 4, se calcula la potencia del 3 elevado a 3, se mantiene el índice que es 12 y se multiplica lo que está dentro, que daría 432. Bueno, jóvenes, continuando, veremos ahora el cociente de raíces de igual índice. Tal cual como ocurría en la multiplicación de raíces, para el cociente ocurre exactamente lo mismo. Es decir, yo solamente puedo dividir raíces si éstas tienen el mismo índice. Es decir, si las dos raíces tienen el mismo índice, se mantiene la raíz y se dividen, ¿cierto?, las cantidades subradicales. Como muestra el siguiente ejemplo.
raíz cúbica de 16 y raíz cúbica de 2. Se conserva la raíz cúbica y se dividen las cantidades subradicales. Todos sabemos que 16 partido en 2 es 8. Y ahora veo si puedo calcular la raíz exacta o no. ¿Existirá algún número que elevado a 3 me dé 8? La respuesta es sí y es 2. Por lo tanto, 2 sería el resultado de este cociente. Bueno, recién mencionábamos que para dividir raíces, estas debían tener el mismo índice. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una división de raíces cuyo índice es distinto? Bueno, pasa más o menos lo mismo que en la multiplicación. Primero, se conserva una sola raíz donde el índice va a ser la multiplicación de los dos índices de las raíces, es decir, n por q. Coloco el a y coloco el b y el signo de división entre medio. El exponente de a va a ser la multiplicación del exponente por el índice de allá, es decir, n por q. Y el exponente de b va a ser la multiplicación del exponente de aquí por el índice de la otra raíz, es decir, p por n. Veamos cómo quedaría esto en un ejemplo numérico. Dijimos que para dividir estas dos raíces que son distintas, una es una raíz cúbica y la otra es una raíz cuadrada, simplemente coloco una sola raíz, donde el índice va a ser la multiplicación de ambos, es decir, 3 por 2, 6. Coloco el 3, coloco el signo de división y el 2. Para ver los exponentes, para ver el exponente del 3, multiplico el exponente de acá, que es 1, por el índice de la otra raíz, es decir, 1 por 2, 2. Para ver el exponente del 2, multiplico el exponente de aquí, que es un 1, por el índice de acá, que es un 3. 1 por 3, 3. Calculo ahora. 3 elevado a 2 es 9, dividido en 2 elevado a 3, que es 8. Y lo dejo expresado como fracción porque sabemos que esta división no va a ser exacta. Y quedaría la raíz secta de 9 octavos. Bueno, jóvenes, continuando con la clase, también podemos ver la estimación de una raíz. Dice, para estimar el valor de una raíz, se puede utilizar el siguiente procedimiento. ¿Ya? Que si el x está entre a elevado a n y b elevado a n, entonces la raíz enésima de x va a estar entre a y b. ¿Qué significa esto? Y veamos un ejemplo para que sea mucho más fácil. Tenemos la raíz séptima de 3 y queremos estimar entre qué números enteros va a estar la raíz séptima de 3. Para eso tenemos que buscar un número que elevado a 7 sea menor que el 3 y un número que elevado a 7 sea mayor que 3. ¿Qué número elevado a 7 me da menor que 3? El 1. ¿Y qué número elevado a 7 me da mayor que 3? El 2, porque 2 elevado a 7 es 128. Por lo tanto, la raíz séptima de 3 está entre el 1 y el 2. Recordemos, que esto también lo vimos en clase, tiene que estar entre dos números consecutivos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos el valor de una estimación de una raíz. Bueno, jóvenes, con esto damos por concluida la clase de hoy, la segunda clase, ¿cierto?, de raíces, que también tiene directa relación con la guía que ustedes ya están trabajando y con la guía que van a trabajar, donde obviamente en esa segunda guía que vamos a trabajar a contar del lunes 30, involucra todos los contenidos que hemos ido tratando, ¿cierto?, con el tema de raíces y de números reales. Por lo tanto, espero verlos en una próxima clase. Espero esta clase les haya parecido entretenida e interesante. Y prontamente nos veremos aclarando las consultas de las guías que ustedes puedan tener, las cuales harán por los distintos canales que han sido entregados hacia ustedes. Un gusto y que estén muy bien.